Juli Guarino, que se está quedando hasta las 0. No, un gusto realmente. Un genio. Un gusto y aparte minuto a minuto prácticamente esta noche. No vamos a dormir nada, me Pará, parece, que la estamos pasando bien divertido porque la información está como fluctuando, está bueno. Lástima los temas, ¿no? Permanentemente cambian lo que son algunos datos importantes, sobre todo la reforma ministerial que yo recién decíamos en el corte, yo te decía, para mí es más cosmética que lo que va a impactar en términos de ajuste realmente. Es decir, el gobierno lo está promocionando como una especie de ajuste. Pero, digamos, si vos no tocas de la Secretaría hacia abajo, que obviamente es deseable no tocar absolutamente nada, cambia el ministro, no tenés ministro, y después el resto, digo, el corazón de las medidas de mañana tiene que ver con que te suben los impuestos y con que va a haber un ajuste realmente importante en algunas cuestiones que son centrales, ¿no? Hablando de impuestos, ¿nos metemos en tarjeta de crédito? Nos metemos. Mariano Gendra Gijena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abigail? Buenas noches. Gracias por estos minutos y por estar a esta hora. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Porque hay un sector que las utiliza mucho porque tal vez no tiene liquidez, que es lo que decíamos antes de irnos a la pausa, y entonces de esa forma va pagando, por ahí va pagando el mínimo porque no llega, no paga el total, paga un poquito más del mínimo. ¿Hasta dónde va el interés de las tarjetas de crédito? Bueno, la verdad, con esta tasa de referencia del 60%, las tarjetas perfectamente pueden llegar a un 120, 130% hoy en día en lo que es los intereses de financiación o lo que se llama el interés sobre el saldo deudor. Tengamos en cuenta que ya de por sí la clase media baja y la clase baja asalariada que tiene tarjeta de crédito está sobreendeudada. Está sobreendeudada porque cambió el televisor, cambió la heladera, cambió cualquier producto, un bien, un servicio en 12, 18 cuotas. Recordemos que todavía están pagando, porque 12 cuotas todo un año, son bienes durables, 18 digamos, cuotas son un año y medio, es decir, donde por más que haya comprado hace un año atrás, todavía está pagando ese bien que adquirió, por lo tanto está sobreendeudada. Ahora está gastando la tarjeta para adquirir alimentos, es decir, bienes de primera necesidad, lo cual todavía se suma más. Y que eso es mes a mes. Y eso es mes a mes. Y además, los bancos están ya anunciando de que hay una altísima mora en tarjeta de crédito y además una altísima costumbre de parte del usuario de la tarjeta de crédito de pagar el mínimo, cosa que antes no ocurría. ¿Qué significa? Es lógico, la plata no alcanza, entonces uno tiene que tratar de recortar donde puede y paga el mínimo, y el mínimo es el 5% del saldo deudor de la tarjeta. A ese, mejor dicho, de la deuda de la tarjeta, a ese saldo, el 95 restante, se le aplica un interés que la ley de tarjeta de crédito establece, tiene que ser hasta un máximo del 25% de la tasa que ese banco esté cobrando para préstamos personales. Se toma tasa de referencia 60%, más lo que eso implica, más los gastos, etcétera. Estamos hablando de un interés del 120, 130% sobre el saldo deudor. Exactamente. Es gigantesco. Esto es imposible de pagar. Vamos a tener una morosidad muy alta en tarjetas, más de la que ya se empieza a ver, que los bancos empiezan a denunciar. Vamos a ver que cada vez más la gente va a pagar apenas el mínimo, que recordemos una cosa, ese 5% normalmente está conformado no tanto por la deuda en sí, sino gastos de comisiones, intereses, otros conceptos previos a la deuda. Y por lo tanto la deuda en sí nominal es muy pequeña. Es decir, siempre el deudor está endeudándose todos los meses más, y por más que paga más se va a endeudar más y más y más. ¿Y qué pasa, Mariano, con lo que son las tarjetas no bancarias, ¿no? Uno siempre tiene presente las tarjetas de crédito bancarias, pero también hay tarjetas donde vos vas a una casa, por ejemplo, de venta de electrodomésticos o del supermercado, y te dan, y vos decís, bueno, perfecto, porque puedo pagar en cuotas, etcétera. Ahora, a veces esas tasas de interés también son importantes. Sí, el tope está igualmente, es el mismo, solamente que ahí se hace un promedio de los préstamos personales, porque el banco, por supuesto, tiene una tasa propia para los préstamos personales y utiliza esa misma tasa para más ese 25%, decíamos, de tope, para la tarjeta de crédito que el banco emite. En el caso de las entidades, como vos dijiste, es una distribuidora o una comercializadora de productos de blancos o electrodomésticos o un supermercado, etcétera, bueno, se va a manejar como tasa de referencia en préstamos personales la tasa promedio. Pero ya estás hablando de decir un 60%, esto es una locura. Los economistas te están diciendo esto, no hay posibilidad alguna.
¿no? Y acá no se soluciona ni con un cambio de personas, como bien dijiste vos, ni reduciendo. Eso es un pequeño gesto en toda esta crisis fenomenal. Acá lo que se está necesitando realmente es una definición política por parte de nuestro presidente. Y la definición política no es un cambio de ministerio, cambiar una figura por otra. Eso no alcanza. Una definición política es establecer un plan económico, juntar a todos los sectores de la sociedad, políticos, gremiales, empresariales, movimientos sociales, representativos, obviamente, de la sociedad, y decir, bueno, señores, lleguemos a un acuerdo de producción, de salarios, de precios. Cuando vos tenés un acuerdo, cuando vos tenés una paritaria máxima de 15-20% y una inflación que ya va a superar el 40%, porque con un dólar hablando de 42 a 45, vos manejás la misma... Sí, así es. ¿42 a 45 de inflación? Sí, me quedé corto. Y claro, no, porque claro, bueno, pasa obviamente... que estábamos pensando hace 2 horas porque atrás, ¿no? mañana vamos a ver qué, claro. No, digamos, ahí tenés un hace 5 minutos. Hace 5 minutos. Bueno, recién hablábamos del combustible. Ustedes fíjense que las economías modernas, casi todas, la de la Argentina, por ejemplo, trabaja con insumos básicos, que es el combustible. Si el combustible sube, te sube también en gran medida con la devaluación el precio del gas. El gas se utiliza como insumo para generar energía eléctrica, más del 60% de la matriz energética de Argentina. Es decir, todo está atado, todo sube, y esos 3 insumos son los que participan en gran parte de lo que es el proceso productivo de los bienes y servicios que se venden en Argentina. Con lo cual, digamos, todo eso termina impactando en la inflación. Totalmente. En agosto decíamos que íbamos a tener una inflación de un 4%. Bueno, agosto acaba de terminar el viernes pasado, los próximos días seguramente ya tendremos los índices, pero estoy seguro que superamos ese 4%. Y los salarios van ajustando en torno, con suerte, el sector formal de la economía te los ajusta entre un 18 y un 20%. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, exactamente. Tuviste un aumento de la electricidad, un promedio de un 24-25%, correcto. El martes, dentro de 2 días, vamos a tener una audiencia de gas, ¿no? Entre 80 y 200% están reclamando las gasíferas. Y sí, a $1. Vos date cuenta, hoy en día las gasíferas están pagando $1 se suponía que se iba a llevar a 5.26 por dólar. No va a llegar, va a ser 4 y pico, pero no es lo mismo $1 a 25 pesos, $1 a 30 o $1 a 38. Y no sé mañana, pasado, cuánto podrá estar el dólar. Se estaba pensando que para esta audiencia, según los documentos que presentaron las empresas, por supuesto, previo a todas estas 2 semanas de locura, iban a aumentar hasta un 25-30%. Esos papeles ya son viejos, esos cálculos ya son viejos. Vamos a ir a una audiencia pública realmente sin saber, primero, no vamos a ver si seguimos teniendo ministro de Energía, por lo visto, por lo que ustedes estaban anunciando. Sí, se fusionaría. Exactamente, se fusiona quién va a ser el ministro. Segundo, cuál va a ser la nueva política en materia energética, porque con Aranguren era una cosa, con Iguacel era otra cosa, y con el nuevo ministro, quien sea, se sabrá. Y hay que ver qué pasa con los contratos hechos con los productores también, ¿no? Porque si está dolarizada esa tarifa, obviamente con una devaluación el impacto va a ser enorme. Se especulaba con que el gobierno podía hacer alguna modificación para que, bueno, para que parte de la devaluación no se traslade en un aumento, no se convierta en un aumento de tarifas, porque obviamente la recesión va a ser mucho más profunda. Es que ¿no? como vos dijiste, tenés las tarifas dolarizadas. Sí. Lamentablemente tenés una gran parte, primero, un 25-30% del costo total de la factura siguen siendo los impuestos. Y después tenés lo que es la generación o la producción, según lo que es la electricidad o el gas, si es la extracción, también totalmente dolarizado. Y además no olvidemos, todavía en materia de generación y producción energética, el Estado sigue subsidiando un 30% del valor, que por supuesto lo van a eliminar inmediatamente, porque es parte de ese ajuste que queda pendiente, ¿no?, para poder cumplir con esta meta de déficit cero y la renegociación que van a hacer esta semana en el FMI. Gracias, Mariano, por estar. Nos hemos quedado sin programa. Mira, las 0 y ya estamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Juli, un placer, realmente. Un placer, ha sido un gran placer el mío, tenerte en el último de la semana. Un gusto, realmente. Una jornada realmente con mucha inestabilidad desde el punto de vista de las definiciones. Decíamos, bueno, los mercados ya abrieron, por ejemplo, en la parte de Japón, lo que se llama Asia-Pacífico. Todavía no tenemos ministro de Economía, no sabemos quién va a ser. Se supone que sigue, obviamente, Nicolás Duhovne al frente de Hacienda. Se especulaba con un ministerio fuerte de Economía, parece que no va a ser así.
pero digo, la realidad es que la Argentina vive momentos realmente dramáticos en términos económicos y al mismo tiempo el gobierno jugando un poco con lo que son estos cambios de gabinete que para mí son cosmética pura. 8:30 hablaría Mauricio Macri, 9:45 Duhovne. Dos personas que necesitamos saber a dónde vamos, qué es lo que va a pasar. Exactamente. Gracias por elegirnos durante todo el día en la pantalla de C5N, ha liderado el rating este domingo. También, por supuesto, el último de la semana, que siempre nos estás acompañando y haciendo el aguante. Muchísimas gracias. Gracias, Julio, otra vez. Gracias, Un placer enorme, enorme. Nos encontramos el próximo domingo con vos. Chau.